La luz surgió antes que el tiempo, y con ella nació un coro sin garganta, una vibración pura que llenó el vacío con significado. En aquella sinfonía primordial, un nombre sobresalía como la nota más clara del arpegio eterno: Hel-El, el portador del alba, al que siglos después llamarían Lucero y más tarde Lucifer. Durante eones incontables, su sola presencia bastaba para que los firmamentos se incendiasen de color. Cuando desplegaba sus alas nacaradas, la superficie de cada pluma reflejaba constelaciones que los astrónomos humanos aún no han imaginado. Su voz podía elevar montañas flotantes, templos tallados en la espuma de nebulosas, jardines suspendidos sobre el latir de estrellas recién formadas. Ni siquiera los querubines de 4 rostros, guardas del trono, abrasador, se atrevían a entonar aleluya hasta que él marcaba el primer compás. Se dice que fue forjado con fuego vivo y engastado en gemas que destellaban zafiro en la raíz, diamante en la superficie, carbunclo en el centro del pecho. Se dice que su tarea era la de un artesano cósmico: ajustar la vibración de planetas en ciernes, afinar la órbita de los soles, asegurarse de que cada cuerda celeste emitiera la nota justa dentro de la gran partitura. Y se dice también que la belleza nunca es neutral. Puede bendecir o puede corromper, según la intención que la gobierne. Hubo un momento, nadie sabe cuánto duró, pues entonces el tiempo era una novedad, en que Lucifer se miró en el mar de fuego, un océano translúcido que rodeaba el trono como vidrio derretido. Allí por primera vez contempló el eco de su propia magnificencia. La imagen tembló sobre la superficie ígnea. El querubín inclinó la cabeza y sonrió al verse duplicado. Una sonrisa mínima, apenas el temblor de un ala secundaria, suficiente, sin embargo, para abrir una grieta microscópica en la simetría del cielo. Desde aquella cavidad imperceptible brotó una pregunta peligrosa como una semilla carnívora. Si soy tan resplandeciente, ¿por qué limitarme a reflejar la luz de otro? La pregunta fue un acorde menor en mitad de la suite perfecta. Al principio nada cambió. Los planetas siguieron girando, los coros siguieron cantando, la gloria continuó derramándose como lluvia líquida sobre la bóveda. Pero el portador del alba ya no escuchaba la melodía completa. Atendía solo los silencios, los vacíos que su talento aún no llenaba. En los salones de cristal vivant, donde se reunían los principados, seres de llamas azules y nombres que la lengua humana no puede pronunciar, Lucifer propuso alterar una nota en la ceremonia del 7º giro estelar. Una innovación, la llamó. Una herejía en miniatura, murmuró un serafín de 6 alas con ojos de rubí. La mayoría sonrió cortésmente, sin percibir el riesgo. Era solo un semitono elevado, un silencio colocado donde antes vibraba un triángulo de luz. ¿Quién hubiese pensado que una sola corchea bastaría para torcer galaxias? Pasaron ruedas de eternidad. La grieta se ensanchó. Lucifer comenzó a componer acordes privados, melodías no pedidas que eran casi perfectas, salvo por una disonancia apenas audible. Los planetas que giraban bajo aquella música sufrían leves excentricidades en su órbita. Un invierno extenso aquí, una edad oscura allá. El trono todo lo veía, pero la gracia permite libertad hasta el borde de la rebelión. La libertad, a su vez, revela lo que yace en el corazón. Y en el corazón del portador ya resonaba un nombre nuevo: Yo. Un día, si es que en el cielo existen días, convocó consejo en las dríadas de cristal, un anfiteatro enorme en cuyas paredes latían vetas de diamante líquido. Acudieron 200 principados, liderados por Semasá, un vigía de mirada honda como el fondo de un lago virgen. Lucifer llegó envuelto en una capa de luces polícromas que cambiaban según el ángulo del espectador. Se quedó de pie, desplegadas las alas, y habló con voz de arpa y trueno: Hermanos, ¿por qué limitar la luz a una sola fuente? Somos espejos, sí, pero un espejo también puede engendrar destello si se curva en el ángulo indicado. Semasá frunció el ceño. Un principado menor agitó el plumaje, inquieto. Hablas de independencia, aventuró. Hablo de posibilidad, corrigió Lucifer con una sonrisa que, esta vez, todos vieron. La palabra posibilidad se expandió como aroma de incienso. Abrió la puerta a otras palabras: mérito, derecho, ascenso.
Y aunque nadie pronunció la palabra traición, todos la oyeron danzando subterránea entre las sílabas. Una corriente de aire frío atravesó la cúpula. Los coros callaron. Las esferas suspendieron su giro y las flores de fuego cerraron pétalos luminosos. La música entera del cielo hizo una pausa que ningún cronista registró, pero que el cosmos entero sintió en sus cimientos. Lucifer bajó la voz hasta convertirla en susurro. El brillo merece trono. En ese instante, la runa central de sus alas, aquella que decía humildad, se agrietó con un crujido diminuto. El fuego vivo que la nutría se tornó ceniza gris, apenas un latido después. Fue la primera pluma en marchitarse. Le seguirían millones. No todos los principados se dejaron seducir. Muchos acudieron al arcángel Miguel, general de los ejércitos. Miguel tensó la mandíbula, afiló su espada de luz y esperó. Porque un amante de la verdad no desenvaina antes de tiempo. Deja que la mentira se exponga a sí misma. Pasaron estaciones cósmicas. La grieta seguía abriéndose. Un tercio de los ángeles comenzó a alterar sus propios acordes, afinándolos con la nueva escala de la posibilidad. Las orquídeas lumínicas que colgaban en las bóvedas del Edén cerraron sus cálices, confundidas por el cambio de tono. Los animales recién creados alzaron orejas, presentían un desorden vibracional sin nombre. Lucifer, ahora maestro de un coro desviado, componía la primera sinfonía de orgullo colectivo. Cada ensayo era un peldaño más hacia la concepción de su sueño, ser semejante al Altísimo. Pero el trono guarda secretos. Uno de ellos es que la luz, cuando se corrompe, brilla con tinte falso. Y la falsedad hace eco. El eco, resonancia. La resonancia, fractura. Un amanecer que olía a estreno. Lucifer quiso ejecutar su nueva pieza en plena asamblea de alabanza. El firmamento se abrió como telón. Los coros se alinearon. Las voces esperaron la señal del trono. Una vibración difícil de describir, mezcla de color y latido. La señal no llegó. En su lugar, un viento glacial recorrió las columnas de fuego. Las notas quedaron suspendidas en el aire, congeladas como esquirlas de hielo translúcido. Entonces la voz del Altísimo habló, y su eco quebró las paredes de diamante. Encontré iniquidad en tu corazón. 4 palabras bastaron. Hubo silencio, luego estrépito. Las alas de Miguel se inflamaron con ímpetu virginal. El acero de su espada giró en un arco que cortó la cúpula de los vientos. Cada querubín leal desenvainó llama pura. Cada serafín elevó canto de juicio. Lucifer alzó sus propias armas. Acordes retorcidos, chispas de gloria adulterada, un manto de espejos rotos que multiplicaban su luz defectuosa. El choque fue inmediato, brutal, silencioso para el oído humano, pero estruendoso para la sustancia misma de la realidad. Se dice que aquella batalla no duró más que un parpadeo de la eternidad, aunque en el recuerdo de los ángeles pareció interminable. Se dice que las chispas del choque crearon nuevas galaxias, que los relámpagos forjaron metales exóticos y que los aullidos de la rebelión dieron origen a agujeros negros. No podemos asegurarlo. Lo que sí sabemos es que, en mitad del fragor, Lucifer cayó. No cayó como una pluma se suelta al viento. Cayó como un meteorito enfurecido. Fuego azul abrazó sus alas, las arrancó pluma por pluma, las convirtió en hojas negras de obsidiana que se disolvieron en la atmósfera cósmica. Cruzó la membrana entre cielo y vacío, atravesó nubes de hidrógeno, polvo estelar y tejidos de protoespacio. Al pasar rozó planetas jóvenes, dejándolos marcados como fruta golpeada. Finalmente impactó en un valle que más tarde los hombres llamarían Sheol, el vientre sombrío de la tierra. Allí, retorcido sobre roca vítrea, el portador de luz exhaló el primer aliento cargado de resentimiento. El halo que antes coronaba su frente se apagó como lámpara sin aceite. En su lugar brotó un fulgor rojizo, tenue al principio, luego candente. No era gloria, era rencor incandescente. El orgullo, ahora mezclado con dolor, se metamorfoseó en Satán. Adversario, fiscal, acusador. Miles de caídos se precipitaron tras él. Sus cuerpos celestes se convirtieron en brasas ennegrecidas. Sus nombres, en susurros prohibidos. Tomaron forma de sombras densas, torbellinos sin viento, lenguas de fuego enfermo
que lamían las paredes del abismo recién abierto. Desde aquella cámara sulfúrica, Satanás alzó la vista a la grieta cerrada del cielo y pronunció el juramento que todavía se oye en los susurros más antiguos. No descansaré hasta corromper el último destello que te refleje. Movió la mano sobre la arena ardiente y modeló una criatura serpentina, ágil, silenciosa. Le insufló astucia en forma de aliento verde. Le depositó en los ojos un destello de cobre. No ganaré tallando mi propio trono arriba, musitó, sino torciendo tu imagen abajo. Así nació el plan. No destruiría al hombre, lo seduciría, le ofrecería el mismo veneno que lo había consumido, la obsesión por ser como Dios sin Dios. Porque un trono usurpado es más sabroso que un trono concedido. Cientos de años terrestres pasaron, el planeta se enfrió, las aguas se separaron, los continentes emergieron como esmeraldas rugosas en mares de zafiro. Animales poblaron la hierba, aves surcaron el cielo. Por último, el Creador moldeó barro y aliento en un solo gesto, y el hombre abrió los ojos ante la luz amanecida. Satanás observó desde la grieta del hoyo, lamiéndose la herida del orgullo. Esperó. Paciencia de predador cósmico. Cuando la pareja de barro comenzó a pronunciar sus primeras palabras, ecos de la voz divina, pero filtrados por garganta finita, la serpiente se deslizó por los troncos frescos del Edén. Cada hoja susurraba aleluya, cada río cantaba su curso, cada brisa olía a alegría recién horneada. La serpiente se enroscó en la rama de un árbol cuyo fruto era un sol en miniatura, oro sobre rojo, perfume de galaxias comprimidas. Allí aguijoneó el aire, creando un zumbido que al principio parecía música nueva. Cuando Eva pasó cerca, escuchó una frase que sonó a curiosidad. ¿Con qué Dios les ha dicho? Y la historia conocida se desplegó. Pregunta, respuesta, contraargumento, embriaguez de posibilidad, mordisco, caída. Un simple acto de desobediencia abrió un boquete en el diseño perfecto, un boquete que aún supura por la historia. Mientras la espada flamígera echaba a la humanidad al exilio, Satanás sonrió. Sus colmillos destellaron como cuarzo negro. No había destruido un planeta, había infectado una raza. El resto sería cuestión de tiempo, relojes y tentaciones a la carta. Las eras siguientes fueron una sinfonía de acusaciones. Cada niño que lloró de hambre, cada imperio que aplastó al débil, cada tribu que erigió ídolos con rostros de piedra, fue una nota en la partitura invertida. Satanás afinaba el dolor y la injusticia como un luthier sin alma. Pero el orgullo guarda un punto ciego. Subestima al amor. Cuando el Altísimo prometió que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, el acusador se preocupó y al mismo tiempo vio una oportunidad. Había que vigilar cada vientre, interrumpir cada linaje, asesinar cada primogénito si fuese necesario. Y así lo hizo. De Egipto a Belén corrió la sangre inocente. Sin embargo, el plan divino incluía paradojas que ningún ángel caído podía descifrar. Encarnación, kénosis, cruz. Para Satanás, la idea de que Dios mismo se hiciera carne sonaba ridícula. Para él, la grandeza siempre equivale a dominio, no a servicio. La humildad era un idioma que su paladar no articulaba. Cuando finalmente llegó el momento de la confrontación en el desierto, Satanás se presentó con su mejor disfraz, elegante, refinado, casi luminoso. Se acercó al hombre Dios, que llevaba 40 días sin pan ni sombra, y ofreció 3 dádivas: pan para el hambre, espectacularidad para el ego, poder para la ambición. 3 dardos dirigidos al estómago, al orgullo y a la sed de dominio. Pero el verbo vivo respondió con verbo escrito. Cada tentación chocó contra una frase de Deuteronomio. Cada flecha se partió contra un escudo de obediencia. Satanás retrocedió descolocado. No entendía cómo la necedad de la renuncia podía derrotar la lógica del éxito. En aquel instante comprendió que la guerra no se ganaría con argumentos, sino con un sacrificio que él no estaba dispuesto a hacer. Y por eso decidió optar por la estrategia de la traición. Un beso en la penumbra de Getsemaní, 30 monedas tintineando como burla metálica. El resto, azotes, espinas, clavos, formó la partitura de su aparente victoria.
Mientras el cuerpo del nazareno colgaba inerte, el acusador celebró dentro de sí: consumado está mi triunfo. Lo que no vio venir fue el giro maestro. Una muerte voluntaria que paga la deuda del condenado deja al fiscal sin expediente. Cuando la sangre tocó la tierra, las hojas de acusaciones ardieron en llamas violetas. Los pergaminos del infierno se volvieron ceniza digital. 3 días bastaron. La losa rodó, la tumba quedó vacía, el rugido de vida sacudió las criptas infernales. El portador de luz auténtico se irguió, llevando en la mano las llaves del Hades. Satanás se encontró a sí mismo despojado de la principal arma, la culpa sin perdón. A partir de entonces solo le quedó tergiversar, distraer, anestesiar. Sembrar doctrinas de prosperidad sin cruz, espiritualidades de autoayuda sin arrepentimiento, utopías políticas sin justicia eterna. Cambiar la espada por el rumor, la hoguera por la pantalla, la mordida por el scroll interminable. Sin embargo, cada estrategia tiene fecha de caducidad. El libro final muestra al dragón encadenado y arrojado al lago ardiente, al falso profeta reducido a silencio, a la bestia devorada por la verdad. Y en la última página hay un detalle que el acusador teme leer. Su nombre aparece tachado, reemplazado por la frase confuso, sin voz. Mientras llega aquel día, la batalla continúa. No por el resultado que ya está decidido, sino por las almas que aún dudan qué voz escuchar. Y en esa encrucijada estás tú, lector, oyente, peregrino digital, entre el susurro que dice, sé tu propio Dios, y la voz que declara, hecho está. La pregunta final no es si Lucifer fue grande, ni si Satanás es temible. La pregunta es, ¿qué harás con la luz que todavía se te concede? Caído el portador de luz, la creación siguió girando, pero como un carruaje desbalanceado. Un leve golpeteo, casi imperceptible, recordaba que algo se había fracturado en el engranaje cósmico. El corazón humano, todavía joven, latía al compás de una libertad que no entendía. Los pies de Adán y Eva se hundían en un suelo que no era jardín sino páramo. El sabor del pan diario se mezclaba con la amargura de saberse exiliados. Satanás, ya acostumbrado a su nombre de adversario, no desperdició el eco de la caída. Caminaba entre los hombres como viento seco, susurraba a los niños en las noches, prometía oro en las plazas, enseñaba la alquimia de la violencia a los reyes primitivos. Inventó el primer altar manchado de sangre, donde un hermano alzó la mano contra otro y la tierra bebió su riego funesto. Con cada suspiro que alzaba hacia el cielo, el género humano escribía líneas nuevas en el archivo del acusador. Culpa de envidia, culpa de orgullo, culpa de traición. Satanás almacenaba las actas como uno junta evidencias en un juicio imposible de ganar sin abogado. Los siglos pasaron en espiral. Ciudades se erigieron, lenguas se multiplicaron, música brotó de flautas de hueso, guerras pintaron con óxido los campos. El gran adversario descubrió que la humanidad, pese a su fragilidad, poseía una ternura indestructible, un anhelo, minúsculo pero inquietante, de regresar a la casa perdida. Aquel anhelo era la chispa que, de encenderse, podía incendiar el archivo del infierno. Por eso forjó un plan más sutil. Jacobo, el pastor anciano de la estepa, lo describiría siglos después con una metáfora. El diablo es pescador nocturno. Cambia de carnada cuando la luna cambia de fase. First. El tejido de los dioses falsos. Babel, llanura del Sinar. Allí se alzó una torre que pretendía perforar el cielo, no tanto para habitarlo, sino para usurparlo como bandera. Satanás sopló sobre los hombros de los arquitectos. Les dijo que el ladrillo podía ser un evangelio de arcilla. Los hombres rieron, bebieron vino y escribieron sobre tablillas de barro el primer manifiesto de autosuficiencia. No seremos dispersados, nuestro nombre resonará sobre las nubes. Pero el orgullo colectivo exige una unificación que ni el mismo infierno puede mantener. La torre quedó inconclusa, los ladrillos se agrietaron bajo un peso para el que no fueron hechos. Las lenguas se diversificaron, cada una llevando en su ADN una porción de nostalgia y otra de confusión. El adversario tomó nota. Si la unidad sin Dios es imposible, la división sin misericordia puede ser útil.
Así nacieron los panteones multiplicados. En Sumeria, Enlil exigía sacrificios de grano. En Egipto, Set reclamaba grandes banquetes funerarios. En Grecia, Zeus lanzaba rayos de celos. Detrás de cada ídolo había un eco de aquel portador caído, una caricatura del poder verdadero. El adversario no necesitaba que todas las naciones lo adoraran con su nombre. Le bastaba que adoraran cualquier reflejo distorsionado. Dusra, el pacto de sangre y juicio. Siglos más tarde, en el fértil valle de Ur, un hombre llamado Abraham escuchó una voz distinta. Una voz que no negociaba sacrificios, sino promesas. La voz venía del Altísimo: sal de tu tierra. Satanás gruñó al sentir ese llamado. Comprendió que el linaje escogido sería su talón dolorido. Durante generaciones persiguió a los patriarcas. Sembró rivalidad entre Jacob y Esaú. Insufló celos en los hermanos de José. Inspiró matrimonio con ídolos domésticos. Pero en cada intento, la promesa se estrechaba como un río subterráneo. No se veía, pero seguía fluyendo. Cuando la familia de Israel se convirtió en un pueblo esclavo en Egipto, el acusador creyó que era tiempo de la estocada final. Bebés varones al Nilo, opresión, latigazos. Sin embargo, el mismo río que debía ahogar herederos llevó a Moisés al regazo de una princesa. Aquello era ironía divina. Dios usaba la estrategia del enemigo como puente para su rescate. Satanás aprendió entonces a temer al Dios que escribe recto con renglones torcidos, pero no se rindió. 14 siglos habían transcurrido desde la caída. El archivo del infierno rebosaba con rollos de delitos humanos. Si algo deseaba el acusador, era exhibir aquellos pergaminos y exigir justicia absoluta. Y llegó el día en que tuvo la oportunidad. Se le concedió audiencia en la corte celeste. No fue un juicio común, fue un diálogo lleno de misterio. En el proscenio del universo, el Altísimo permitió que Satanás se presentara con su archivo bajo el brazo. El protagonista de aquella sesión era un hombre completamente justo, Job. «He aquí tu siervo», dijo Dios, «íntegro, recto, temeroso, apartado del mal». Satanás sonrió, mostró sus colmillos invisibles y respondió: «Él te sirve porque lo proteges. Dámelo y verás su blasfemia». El permiso fue otorgado. El tormento estalló como granizo de hierro. Robo, accidente, fuego del cielo, viento implacable. En cada golpe, Satanás afilaba su pluma para escribir una nueva acusación. Pero Job, herido hasta los huesos, no blasfemó. Pronunció una frase que retumbó en la bóveda: «Bendito sea el nombre». La sala del juicio quedó en silencio. Satanás apretó el pergamino contra su pecho, furioso. La acusación no había prosperado, porque la alabanza le ganó la carrera a la queja. Third, la sombra entre profetas y reyes. Desde entonces el adversario decidió apuntar al liderazgo. Si corrompía cabezas, corrompería cuerpos. Inspiró al faraón a perseguir. Animó a Saúl a desobedecer. Tentó a David con el orgullo de un censo y con la belleza prohibida de Betsabé. Cada caída de un grande era un titular en el periódico demoníaco. Al mismo tiempo, se infiltró en el culto formal. Encendió el fuego extraño de Nadab y Abiú, impulsó ídolos dentro del templo, sobornó sacerdotes para que vendieran dobes a precio desmedido. Nada ofende más al corazón divino que la hipocresía en su nombre. Satanás lo sabía y sacaba buen rédito. Sin embargo, cada avance encontraba un contragolpe. Un profeta surgía, un reavivamiento brotaba, una reforma limpiaba altares. Era un pulso continuo. La humanidad caía, el Altísimo levantaba. El adversario rugía, la misericordia respondía. En aquella danza de gracia y malicia, la promesa permaneció a salvo, oculta en genealogías que pocos leían. Fourth, el silencio intertestamentario. Entonces vino el silencio. 400 años sin oráculos, sin fuego del Sinaí, sin zarza que ardiera. A los ojos del acusador, era la era perfecta. Sin voz profética, la humanidad se encaminaba como rebaño sin pastor, directo al barranco del relativismo religioso. Roma conquistó con hierro. Grecia conquistó con ideas. Egipto volvió a teñir el Nilo de magia. En las plazas convivían estatuas de dioses diversos. Cada una exigía adoradores y, a cambio, ofrecía placer,
prosperidad o pronósticos de futurismo barato. Satanás paseaba por el ágora satisfecho. Tantas opciones distraían cualquier anhelo de verdad única. Pero en un pueblo pequeño, aún esclavo, el anhelo seguía latiendo. Los pergaminos de Isaías hablaban de un siervo doliente, los de Miqueas de un nacimiento en Belén, los de Zacarías de un rey manso montado en un pollino. Satanás conocía las profecías, las temía, pero también las quería usar a su favor. Endam, la interrupción de la encarnación. Cuando Gabriel visitó a una muchacha en Nazaret, los cimientos del infierno vibraron. No era posible que la gloria descendiera en el vientre de una virgen adolescente. No tenía sentido que el infinito se encogiera hasta caber en un óvulo. Para Satanás, la grandeza muta a tiranía. Le era inconcebible que la grandeza genuina mutara a humildad. Intentó detener el plan. Manipuló el decreto de Herodes. Inspiró la matanza de inocentes. Levantó chismes sobre la reputación de María. Nada resultó. La familia escapó a Egipto, irónica inversión de la vieja esclavitud, y regresó cuando las aguas estuvieron tranquilas. Jesús creció en silencio carpintero, afilando tablas y parábolas. El adversario olfateaba desde lejos. ¿Dónde estaba el aura? ¿Dónde el ejército? No vio cetro, no vio corte, pero una voz interior le advertía: el reino se ha acercado. Cuando Jesús se presentó para ser bautizado, los cielos se abrieron y una voz celeste dijo: este es mi Hijo amado. Satanás escuchó y su orgullo escocido se retorció. Si aquella era la simiente prometida, debía atacarla antes de que germinara. Shosti, el desierto, otra vez. 40 días de ayuno, 40 noches de silencio. El desierto no es solo geografía, es un espejo capaz de mostrar al visitante su propia hambre, sus propios demonios. Satanás se acercó con 3 anzuelos: sustento, espectáculo y dominio. Ofreció pan donde había piedras, aplausos donde había anonimato, reinos donde había peregrinaje. Jesús respondió con Deuteronomio, cada frase como una espada que cercenaba una escama del dragón. Cuando el tentador se retiró, los ángeles sirvieron al victorioso. Satanás reculó, pero no se rindió. Ya había aprendido. Si no podía quebrar por fuera, minaría por dentro. Inspiró a fariseos a convertirse en jueces orgullosos, a saduceos a vender pureza por posición, a celotes a confundir liberación espiritual con terrorismo religioso. Sin embargo, Jesús no se dejó encasillar. Comía con publicanos, sanaba en sábado, extirpaba demonios que se escondían en sinagogas respetables. Cada liberación era un bofetón a la burocracia infernal. Cada milagro, una grieta nueva en la muralla de la acusación. Los pergaminos de culpas empezaban a mostrar anotaciones en sangre roja. Pagado, perdonado, redimido. Seventh, el beso de la traición. Satanás buscó un aliado entre los 12. Halló a Judas, custodio de la bolsa, celoso de un Mesías que no empuñaba espada ni encendía motines. Infiltró un pensamiento mercenario. 30 piezas de plata son más tangibles que un reino invisible. En la oscuridad del olivar, Judas marcó con un beso el inicio del drama final. Satanás acompañó a la turba con antorchas. Se deleitó con cada latigazo, gozó con cada espina que se clavaba en la frente santa. Al ver el madero, creyó que por fin la cuenta quedaría a su favor. Lo que ignoraba era la matemática divina. Una cruz menos un hombre justo igual a 0 deudas para todos los injustos. El cordero degollado en vez del rebaño entero. El infinito concentrado en una gota de sangre. El rugido, consumado está, no fue una confesión de derrota, sino un grito de victoria codificado. La tierra tembló, las rocas se partieron, las tumbas se abrieron y muchos santos salieron. Preludio de la resurrección que estaba a la puerta. Etam, la tumba vacía y las llaves doradas. Primer día de la semana. El sepulcro guardado por soldados parecía una fortaleza, pero la muerte no puede retener al autor de la vida. La piedra se movió sin manos. Los guardias cayeron como árboles talados por rayo intangible. Jesús caminó fuera con los pies recién perforados, llevando en la mano un juego de llaves que resplandecía más que el oro. Eran las llaves del Hades y de la muerte. Con ellas, cerró la puerta de acusación perpetua y dejó una salida abierta para cualquiera que creyera.
Satanás rugió en la cámara oscura donde guardaba su archivo. Los pergaminos se encendían solos, consumidos por una llama invisible. Las palabras culpa, deuda, condena se torcían, se desteñían, se disolvían en humo carmesí. Sin embargo, el acusador aún poseía la facultad de mentir. Iba a mentir acerca del significado de la cruz, de la veracidad de la tumba vacía, del poder de la gracia. Si la salvación era un regalo, él haría creer que era un contrato imposible de firmar. De Beatty, los primeros testigos y la contrapropaganda. Pedro habló en Pentecostés y 3,000 hombres sintieron el corazón arder. Satanás respondió con rumores de embriaguez. Esteban vio los cielos abiertos y perdonó a los verdugos. El adversario susurró al oído del joven Saulo: hazte celador de la ley. Pero la gracia volvió a ganar. Saulo cayó del caballo y la primera pregunta que pronunció fue: ¿quién eres, Señor? Las comunidades cristianas crecían como brasas bajo la nieve. El fuego interior no dependía de templos ni de sacerdotes encumbrados. Dependía de una convicción sencilla: la sangre de Cristo basta. El archivo del infierno, cada vez más escueto, no podía con un pueblo que había aprendido a vivir sin culpa. Satanás cambió de táctica. Infiltró falsos maestros que prometían circuncisión más cruz, filosofía griega más cruz, gnosticismo más cruz. La fórmula era añadir algo, cualquier cosa, para diluir la eficacia exclusiva del sacrificio. Pablo respondía con cartas que desenmascaraban el engaño. Si incluso un ángel del cielo predica otro evangelio, sea anatema. El adversario rechinaba dientes. Su reputación de ángel de luz era señalada públicamente. Patabde, la casa en la arena y las catacumbas. Roma se entretuvo lanzando cristianos al Coliseo. La arena bebía sangre, los leones devoraban carne. El César sonreía desde su palco. Satanás creía tener un espectáculo perfecto, devoción mutilada ante los ojos del mundo. Pero los mártires morían cantando. El público, en vez de aterrarse, se conmovía. El mensaje se propagaba con la sangre como tinta invisible. Un historiador pagano confesó: la fe cristiana es epidemia de esperanza. Cuanto más la cercenas, más prolifera. El adversario comprendió que la persecución, lejos de aniquilar, purifica. Entonces mutó de estrategia de nuevo. Intercambio violencia por comodidades. Cuando Constantino hizo del cristianismo religión imperial, Satanás vio su chance: transformar perseguidores en burócratas, mártires en funcionarios, pureza en política. Los concilios confirmaron verdades, pero también sembraron ambición. Surgieron obispos que preferían púrpura a cilicio, clérigos que vendían indulgencias antes de vender su orgullo. Dentro del templo se instaló la levadura del fariseísmo que Cristo había denunciado. El leaven, el eco de la reforma. Dios, sin embargo, suscita reformas cuando el vino viejo se agria. En el siglo XVI, un monje clavó 95 tesis y encendió un debate que incendiaba seminarios. Satanás intuyó riesgo. Un pueblo leyendo escritura en su idioma, descubriendo que la salvación no depende de romerías, sino de gracia mediante fe. La imprenta multiplicó Biblias. Los mártires de nuevo tiñeron la historia. El adversario, desbordado, empujó guerras de religión para desacreditar la verdad entre pólvora y camposanto. A cada paso la luz se colaba por grietas que ni la Inquisición ni los príncipes absolutistas podían sellar. 12. Ilustración, revolución y vacío. Ilustración, la razón entronizada, la fe relegada a superstición. Revolución, la fraternidad prometida, la guillotina erigida. Satanás se adaptó. Aplaudió al filósofo que proclamaba Dios ha muerto. Celebró al científico que reducía el universo a ecuaciones sin aliento. Pero allí donde la racionalidad se volvía cuchilla, el corazón humano seguía sangrando preguntas que la tabla periódica no podía responder. En aquel vacío, el adversario introdujo espiritualidades sin cruz. Teosofía, espiritismo, adoración a la Madre Tierra, cultos de autoexaltación. El menú se volvió amplio. Elija su Dios interior, su energía cósmica, su mantra de prosperidad. 13. Guerras mundiales y la era del yo.
Dos guerras globales revelaron el lado oscuro de la Ilustración. Sin brújula moral, la ciencia fabricó cámaras de gas y bombas atómicas. Satanás susurró a dictadores, definió razas superiores y envolvió ideologías en promesas de paraísos sin cielo. La humanidad firmó tratados, pero conservó el germen de la violencia. El adversario cambió de estrategia. Si no podía gobernar imperios, gobernaría egos. Publicidad, psicología pop y sexo sin amor se volvieron sus soldados. Al final de siglo, la pantalla azul se instaló en casa. Millones de voces, poca verdad, emoción sin contexto. Nuevas armas, porno gratis, conspiraciones virales, narcisismo instantáneo. 14. La iglesia contraataca. Sigue vigente la promesa. Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán. Misioneros cruzan cortinas de hierro. Traductores ponen la Biblia en lenguas tribales. Avivamientos prenden en aldeas remotas. Cuando la institución bosteza, pequeños grupos despiertan en salas de estar. Basta el nombre de Jesús, una guitarra, un corazón rendido. Cárceles se vuelven capillas, burdeles paren evangelistas, estudios de grabación cambian letras huecas por adoración. El enemigo aprende, mezcla carisma sin doctrina, teología sin fuego, show sin compasión. Confusión 2.0. Padineinam, la agenda del tiempo final. El archivo infernal ya no es pergamino sino data cuántica. Perfiles, hábitos, historiales. Cada smartphone puede ser confesionario sin absolución, pero el Cordero en Sión aún cuenta cabellos, lágrimas y síes susurrados en techos de lámina. Su promesa sigue siendo un rugido. Vengo pronto. Satanás lo sabe y ruge con furia de animal herido. 16. ¿Y tú? ¿Has escuchado la historia? El lucero ambicioso, el dragón infanticida, el fiscal derrotado. El veredicto ahora pasa por tu garganta. ¿Repetirás, seré como Dios, y unirás tu voz al coro que se apaga? ¿O cantarás, tuya la gloria, tuya la corona, tuya la luz? El acusador solo conserva el engaño. Su catálogo, no te arrepientas. La Biblia es mito. Cada quien tiene su verdad. Recuerda, el Jesús que venció en desierto, cruz y tumba, prometió estar contigo hasta el fin. Su presencia está a una oración de distancia. Manual de resistencia. Humildad que clava el yo al madero. Palabra que separa piedad de espectáculo. Ayuno que apaga la carne y enciende el espíritu. Comunidad que levanta tus brazos cansados. El infierno no tiene antídoto contra eso. 17. Guerras invisibles del alma digital. Siglo XXI. Templos con wifi. Biblia en la palma. Atención de segundos. Satanás domina el flash. Reels de éxito sin sacrificio. Memes que burlan la pureza. Ofertas de salvación a plazos. No necesita negar la fe. Basta diluirla. Aún así el espíritu sopla. Transmisiones caseras cargadas de compasión. Cadenas de oración en la misma app que vende lujuria. Biblias subidas a la nube para lenguas sin alfabeto. 18. Trompetas afinando el final. Pestilencia, hambre, guerras. Para unos catástrofe, para otros contracciones de parto. Los redimidos encienden lámparas y llenan aceite. En ruinas surgen iglesias clandestinas que reparten pan y palabra. El archivo infernal se vacía demasiado rápido. Cada perdonado es un fichero borrado. 19. El último aliento del dragón. El dragón reúne naciones y rodea el campamento de santos. Fuego desciende, tropas se disuelven. El monstruo cae al lago ardiente. Los mártires celebran, los ángeles envainan espadas. La nueva Jerusalén asoma. 20. Libros abiertos, lágrimas secas. Los volúmenes de obras humanas aparecen empapados en sangre del Cordero. Donde leías culpa, ahora pone gracia. El juez enjuga cada lágrima y las convierte en rocío para el jardín del mundo nuevo. 21. Cielo nuevo, tierra nueva. Sin templo ni sol, el Cordero es lámpara. El árbol de la vida sana memorias. No queda rencor ni eco de acusación. Un letrero imborrable camina por las calles de cristal. Yo hago nuevas todas las cosas. 22. Postdata eterna. El espíritu y la esposa dicen, ven. Invitación y desafío a la vez.
Mientras el eco del fiscal suena, la defensa permanece. Verdad, humildad, amor sacrificial, adoración que satura el aire, comunidad que recita salmos cuando tu voz se quiebra. 23rd. Oración de coronación. Repite donde estés. Rey que venciste al fiscal, corono tu luz sobre mi sombra. Cancelo alianzas con la mentira, renuncio a la corona del orgullo. Abrazo la humildad que pisa serpientes. Dame oído para tu consejo, hambre de tu palabra, valentía para amar aunque cueste sangre. Seré testigo del juicio del dragón y pregonero de tu victoria. Amén. 24th. Última llamada a Crónicas Celestiales. Comparte esta historia con algún prisionero del engaño. Cuenta en comentarios qué batalla libras. La comunidad patrullará contigo. Mantén la espada limpia, el aceite lleno y el oído afinado. La guerra invisible sigue, pero el veredicto inapelable ya ha sido pronunciado. Al Rey sea la gloria por los siglos de los siglos.